Hola. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar, que es el momento. Y bueno, pues saludar, por supuesto, lo primero, a todos los asistentes. Lo primero también, agradecer al Corte Inglés que nos cede la sala, igual que ha hecho durante muchas jornadas a lo largo de este año. Es fantástico poder tener este lugar y que, bueno, pues todos ustedes puedan venir. Y venir una afluencia importante. Entiendo que en un día ya caluroso, ya estamos en verano desde ayer, entiendo que puede haber muchas razones para estar aquí esta tarde. Al menos hay tres que yo creo que podemos señalar. Una, porque conocen al conferenciante, a José Manuel, y saben que es magnífico y que vamos a disfrutar esta tarde. Dos, porque quizá les interese la ciencia y se den cuenta de que efectivamente no solo es la responsable de nuestra calidad de vida actual, sino también piensan que puede ser divertida, interesante y puede merecer la pena dedicarse un rato a hablar de ciencia. Y quizá la tercera razón es porque les gusta el fútbol. Y si les gusta el fútbol, sean del equipo que sean, es verdad que hay personas que estarán equivocadas en la elección de equipo, que le vamos a hacer, pero sean del equipo que sean, estoy seguro que todo el mundo a día de hoy reconoce que Iniesta es uno de los mejores jugadores de la historia mejores jugadores españoles de la historia del fútbol. Si es por alguna de las segundas razones, de la segunda o la tercera razón, nada más que decir, comparto totalmente. Si es por la primera, déjenme decir que si hay alguien que está aquí sin saber quién es el orador, José Manuel, solo decirles que han acertado. Han acertado, no se van a sentir defraudados. Es un magnífico orador, magnífico divulgador. Tengo aquí toda una lista de premios recibidos, pero como creo que lo mejor es que lo comprueben en directo, dejamos que José Manuel nos deleite hablando de esas cosas que, como digo, seguro que nos interesan a todos los presentes. Así que disfruten con ello, José Manuel, en tus manos. La tarde va a ser larga, ¿vale? Y la conferencia no es corta. Creo sinceramente que en el mundo de la divulgación de la ciencia, ¿vale?, nos estamos equivocando un poquito. Esta conferencia la tengo en la cabeza desde hace muchísimo tiempo. He dado algunas parecidas, pero el enfoque que le he dado a esta es bastante diferente. Yo empecé en el mundo de la divulgación con un concepto que he quitado ahora y con una ambición y unos objetivos que no son los que tengo ahora mismo. En un principio quería meter un montón de conceptos científicos dentro de la sociedad, dentro del público, para que aprendieran cosas de ciencia y palabras relacionadas con la ciencia y lo que significa. Pero he ido reduciendo, visto el panorama, he ido reduciendo un poco esa ambición. Creo que ahora mismo lo que mucha gente hace, y yo hago, y creo que es totalmente necesario, me conformo con que todos los que están aquí y toda la sociedad, o la mayor parte de la sociedad, y ese es el principal objetivo, vea la importancia de la ciencia en su día a día. Ya no solamente conocer conceptos científicos, conocerlos, entenderlos, no. Saber realmente la importancia de la ciencia que tiene en sus alimentos, en sus medicamentos, en su ropa, en los dispositivos móviles, etcétera, etcétera. Y que sin ella prácticamente nada de lo que hacemos, por no decir nada, sería posible. Sin embargo, creo que eso no es suficiente. Creo que nos centramos mucho en eso,
en decirle a la gente realmente para qué servimos los científicos. Yo trabajo en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Murcia, para qué sirve lo que hacemos, la utilidad que tiene, pero creo que eso no es suficiente y creo que nos enfocamos mal en algunas cosas. Creo que además de mostrar la importancia de la ciencia y la tecnología en sus necesidades, tenemos que empezar a mostrar los científicos la importancia de la ciencia y la tecnología en sus hobbies, en sus aficiones. Porque realmente yo creo que todos los que estamos aquí, toda la sociedad sabe que detrás de una vacuna, detrás de la seguridad del alimento, detrás de un móvil, hay mucho progreso científico. Pero la gente no tiene claro, y creo que eso tiene que ser el núcleo al que debemos dirigirnos muchas veces en la divulgación, a aquellos que no relacionan tanto las cosas que hacen, sus hobbies, sus pasiones con la ciencia, y ahí está la clave. Y ahí está la clave de que al final la sociedad entera entienda por lo que hacemos. ¿A qué me refiero? Me refiero a cosas como esta. Últimamente me da por hablar mucho, por este objetivo que le estoy diciendo, de religión y ciencia. ¿Pero qué hablo de religión? No hablo de la religión tal como ustedes están entendiéndola. Entiendo que aquí en Murcia salen miles y miles de personas el Viernes Santo, por ejemplo, para ver el paso de la Santa Cena, de Salcillo. Lo que la gente no sabe, y lo que la gente que está allí no relaciona, es la gran cantidad de científicos que trabajan en los centros de restauración, como el de la región de Murcia, para conseguir luego que eso pase por la ciudad de Murcia. Y cuando empezamos a lograr que la gente asocie no solamente sus necesidades, sino sus hobbies, sus pasiones, a la ciencia, estaremos dando un paso más adelante. La gente tiene que asociar que hay ciencia aquí, que hay ciencia en una película, que hay ciencia en algo de lo que todos somos devotos aquí en la ciudad, como es el pastel de carne. Y ahí empezaremos a ganar la batalla, cuando no solamente sean las necesidades, sino también nuestras pasiones. ¿Vale? ¿Y qué pasa con el fútbol? Mucha gente de aquí me sigue en las redes sociales. Y mucha gente de aquí sabe que yo en redes sociales lo mismo hablo de ciencia, que me pica la nariz, o hablo de fútbol. Y entonces hay una reacción incluso de los amantes de la ciencia y de los divulgadores científicos en contra. Y se ponen a decir que el fútbol, que si circo, fútbol y no sé qué, que si estos son 22 tíos que van en calzoncillos detrás de un balón de fútbol, que parece mentira que un científico hable de ciencia. ¿Pero cómo que parece mentira? ¿Quieren saber ustedes la cantidad, los miles y miles de personas que hay federadas en fútbol en España? ¿Quieren saber cómo esos miles, decenas de miles de personas se multiplican muchísimo por toda esa gente que es aficionada al fútbol, aunque no esté federada? Entonces, a veces desde el punto de vista de la divulgación científica, decimos que hay que llevar la ciencia a la sociedad, pero luego renegamos de hablar de ciencia donde más gente hay, donde más gente tiene su hobby. ¿Me estoy explicando? Y creo que es un fallo, y creo que es un fallo tremendo. Es un fallo tremendo querer hacer una barrera entre ciencia y todas estas cosas. Así que hoy voy a hablar de esto. Y esto le he dicho que empezó a gestarse en verano. Y le voy a contar una historia. Me gusta mucho hablar de historias, y son historias totalmente ciertas. Y empezó a gestarse en verano, que ocurrió una cosa que lleva pasando los últimos 5 o 6 veranos, y que volverá a pasar este verano. Estos dos son dos personas que están hoy aquí en la sala que jamás han venido a verme. Son mis dos sobrinos, ¿vale? Que ya me estaban preguntando antes de empezar que a qué hora acabo, ¿vale? No pasa nada, no pasa nada. Es mi sobrino Pablo y mi sobrino Mario, ¿vale? Son dos personas que a nivel educativo y a nivel estudiante soy su tío, ¿no? Pero ahí están sus notas para reflejarlo, ¿vale? Pero a la misma vez, son dos apasionados del fútbol, con el estilo que tienen ahí, heredado de su tío, que no de su padre, pero que viven obsesionados por el fútbol. ¿Y qué es lo que pasa? Que todos los veranos, cuando juegan ahí en la playa, aparece una persona que cuando están jugando a una hora que hay, que se puede jugar al fútbol, les dice lo que decía Serrat en aquella famosa canción de Esos locos bajitos, que decía aquello de: niño, deja ya de joder con la pelota, que eso no se hace, que eso no se dice, que eso no se toca. Y además añade: lo que tenéis que hacer es dejar de jugar al fútbol y dedicaros a estudiar matemáticas, física, química, iros a estudiar y dejaros ya de pegarle a patadas a un balón. Entonces, creo que es un error absoluto. Y cada vez, todos los años me enciendo, ya no me dejan ni ir a la reunión de vecinos para no controlarme. Y creo que es un error, ¿por qué? Porque lo que hay que hacerle a los niños, y este es el enfoque que voy a darle hoy a la charla, es absolutamente el contrario. Lo que hay que hacer es que sí, que los chavales, que sigan jugando al fútbol, que sigan estudiando,
Pero sobre todo lo que tienen que empezar a ver toda esta gente que tenemos hoy aquí es que detrás de todos los deportes, si se puede utilizar el deporte no para fomentar hábitos saludables, que por supuesto, no para fomentar habilidades y relaciones sociales, que por supuesto, sino también utilizar el deporte como forma de despertar vocaciones científicas, científico-tecnológicas. Y para mí, que no me gusta poner textos, este sí lo quiero poner, y pongo dos hoy importantes. Que el deporte para mí es la herramienta óptima para fomentar vocaciones científico-tecnológicas entre niños y adolescentes, y además despertar el espíritu crítico. A lo largo de estos días he ido haciendo una serie de fotos, ¿vale? Estas. ¿Y por qué no utilizamos? Estas están hechas en el colegio de mi hija. Durante esta semana, todos estos niños, compañeros de mi hija, vestidos de la selección española, vestido Hugo de la selección argentina, apasionados con el Mundial. ¿Y por qué no utilizamos precisamente esa pasión que tienen por el deporte para intentar vehiculizar el deporte como forma de despertarle sus vocaciones científico-técnicas? No hablo de utilizar el deporte como eso es bueno para la salud, es bueno para el ejercicio, para tener amigos. No, no, no. Es en vez de decir el niño deja de joder con la pelota y ponte a estudiar matemáticas, sino empieza a ver las matemáticas dentro de la pelota que estás utilizando. Y ahí empezarán desde bien pequeños, porque lo que no podemos hacer es venga a decir los divulgadores científicos de que el futuro de nuestro país está en los chavales y que el futuro está en la ciencia, pues coño, pues juntémoslo las dos cosas. Y juntemos a los chavales, y juntemos la ciencia, y juntemos sus pasiones. ¿Por qué no aprovechamos? Esto es una foto... Hay gente que le da por ir al Bernabéu de vez en cuando, pero hay que visitarlo todo en esta vida. Y entonces, me hablaban de cómo les había gustado a ellos, que les encantaba que se pusieran delante de ellos las cámaras, los medios de comunicación. Pues empieza a hablarle de bien pequeño de la ciencia que hay en los dispositivos móviles. Esto que tenemos ahí. Empieza a hablarle a mi hija de cómo funciona esto y cómo logra andar con esto, de lo que hay no solamente en el fútbol, porque vamos a hablar de muchas cosas. De esos mayores que se utilizan en gimnasia rítmica, las mazas que utiliza en la gimnasia rítmica, la seguridad de los materiales con los cuales se van mis sobrinos a esquiar. Vamos a hablarle de baloncesto. Vamos a utilizar la física para hablarles realmente de lo que hay detrás. Vamos a contarle a Dani el material con el que está hecho para que cada vez que le meten un leñazo allí haciendo judo, se caiga y no se duela. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no utilizamos el deporte para fomentar todo eso y para empezar a inculcarles desde pequeños la importancia de la ciencia? Y eso nunca, jamás lo había contado así. ¿Por qué no le decimos a Lorenzo y a Guillermo cómo pueden tener una pista de patinaje en Murcia, de hielo, con el calor que hace y cómo aguanta durante todo el año? ¿Por qué cuando los invito a mi barco, este es mi barco, por qué los invito a mi barco, tienen la seguridad allí? ¿Por qué estos chalecos que utilizan son especiales? Y desde bien pequeñitos se le empieza a despertar la vocación, y eso lo veo importante. Y cuando ya no tengan ganas de jugar, y los vea aquí, con los videojuegos, pues oye, los videojuegos son una herramienta espectacular para empezar a hablarle, y fijaos cómo ya en universidades se habla de la ciencia y de la tecnología que hay detrás de los videojuegos. Entonces, el objetivo de la charla es ese. Es que creo que deberíamos todos, amantes de la ciencia, no amantes de la ciencia, amantes del deporte o no amantes del deporte, empezar a utilizar los hobbies de los mayores y de los pequeños para empezar a inculcarles para qué sirve todo esto y por qué lo hacemos todo esto. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Es decir, ¿cómo les voy a demostrar a ustedes que en cosas donde la gente no relaciona la ciencia, hay así? Pues voy a aprovechar la coyuntura. La coyuntura es esta. 3 cosas que están pasando ahora. Una, se acaba de crear el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en este país. Pues miren, no creo... me preguntaron, esto me lo preguntaron en la SER ayer o antes de ayer, y dije lo mismo. ¿Qué le parece a usted que se haya creado este ministerio en España? No creo que exista ningún científico en España, sea del partido político que sea, que no esté contento con esta decisión. Y si no está contento con esta decisión, creo que está en un error, en su derecho, pero en un error. Pero estamos en esa situación. A la misma vez, tenemos el Mundial de Rusia. Nos da alegría a los futboleros, no nos da alegría, pero bueno. Y a la misma vez se despide este señor.
Se despide este señor del fútbol, viste la despedida que hizo en el Barça y pronto, esperemos que un poco más tarde del lunes, tenga la despedida de la selección española. Y además voy a utilizar un hilo conductor. Un hilo conductor, ¿por qué? Porque creo que las conferencias deben ser... Conferencias no son diapositivas aisladas, pantallazos que haya que poner, aquí cuento esto, aquí cuento lo otro. A mí me gusta utilizar hilos conductores, desde el principio hasta el final. Y creo que es lo más importante a veces de la conferencia, la creatividad de darle vuelta a ver cómo puedes encontrar algo para enganchar. ¿Y cuál ha sido el hilo conductor que se me ha ocurrido para todo esto? Y para demostrarles sobre todo a todos estos que tenemos aquí, a los chavales que tenemos delante, para qué sirve lo que hacemos a veces en el laboratorio, y a sus padres y a sus profesores, que eso ya lo saben. La ciencia de un gol. Todo el hilo conductor va a ser la ciencia de un solo gol, ¿vale? ¿De qué gol? Miren, yo creo que todos nos acordamos de momentos especiales en nuestra vida. De momentos, ¿dónde estábamos? ¿Alguien de aquí se acuerda, o alguien de aquí no se acuerda, de los que ya tenemos una edad, dónde estábamos el día del atentado de las Torres Gemelas? A que todos nos acordamos dónde estábamos. Los que ya tenemos incluso más edad, ¿alguien no se acuerda dónde estaba el día del golpe de Estado? Los que tenemos una edad, no eres tú. ¿Alguien se acuerda? Todo el mundo nos acordamos. ¿Y alguien se acuerda dónde estaba? ¿O alguien no se acuerda dónde estaba aquí? Y mírenlo ahora mismo esto con el lado del espectador. ¿Vale? Era Torres, Torres siempre... ¡Ah! No nos vengamos arriba, que con Irán lo pasamos bien, o sea que estamos bien. ¿Os acordáis todos dónde estabais en ese momento? Empezaron a pasar cosas rarísimas, ¿de acuerdo? Hay un señor que hay aquí, le rompí 2 costillas, estaba viéndolo con él. Le rompí 2 costillas, ¿de acuerdo? Y encima me abrazaba, le daba igual. Digo, bueno, no pasa nada. Pero eso ocurrió. Pero ahora quiero que cambien el chip. Fíjense, fíjense. Esa es la portada de la mejor revista del mundo de hace unos meses, ¿vale? Es una portada donde hablaba de la interdisciplinariedad y de la multidisciplinariedad como la ciencia del futuro, como la herramienta que salvaría al mundo. Quiero ahora, van a ver otra vez el gol. Y quiero que quiten el chip del apasionado, del amante del fútbol o del no amante del fútbol que ese día se nos fue a todos la cabeza, ¿vale? Y quiero que me escuchen, porque aquí este va a ser el hilo conductor que vamos a utilizar para explicarles la ciencia que puede haber en un solo gol. Porque ya les digo que en un solo gol hay más ciencia que en el mejor de los laboratorios. Fíjate cómo Navas sube por la banda y lo han agarrado de la camiseta y él ha seguido. Fíjate cómo coge ahora a Iniesta y sin saber quién viene por detrás o intuyéndolo, le da de tacón. Fíjate cómo centra a Torres, que luego lo analizaremos, y la caga. ¿Claro? El pase y abajo. Pues ahora vamos a ver todo lo que pasa realmente y lo que no hubiera pasado sin el progreso científico. Miren, antes de llegar ahí no fue nada fácil, ¿de acuerdo? 2 meses antes del Mundial, en un entrenamiento del Barça, Iniesta cayó lesionado. Y era una de sus múltiples lesiones que tenía, ¿vale? Se fue llorando del campo. Y de ahí, ¿quién lo salvó? Lo salvó la fisioterapia, lo salvó la farmacología, lo salvó la medicina. No lo salvó, ni le ha salvado ningún jugador de fútbol cuando dice, no, es que a mí me va a ver una persona que está en Suiza, que es un médico especial que necesita determinadas terapias alternativas, que mira, que va a coger la acupuntura, la homeopatía, la osteopatía, la del no sé qué, el no sé cuánto. No, eso no lo salvan esas disciplinas científicas. Pero hay otra, que el otro día me preguntaba un niño, dice, oye, José, eso de los psicólogos, ¿eso qué son los psicólogos? Pues los psicólogos nos llevaron a ganar el Mundial. Los psicólogos y los psiquiatras nos llegaron a ganar el Mundial. ¿Por qué? No sé si viste el otro día un programa espléndido de Risto Mejide que hizo una entrevista a Andrés Iniesta.
Y Andrés Iniesta reconoció ahí por primera vez que cuando hizo su despedida del Mundial, su despedida del Barça, hubo a 3 personas que él llamó personalmente porque quería que estuviesen. Un psiquiatra y 2 psicólogos, ¿vale? ¿Por qué? Porque, y yo creo que ha ido arrastrando, hasta el día de hoy lo sigue arrastrando todo aquello. Porque esas lesiones que estaba teniendo, ya las tenía tan metido en la cabeza que jugaba con miedo y que él creía que no iba a salir. Pero además pasó otra cosa, pasó la muerte de su gran amigo, Dani Jarque. Y estas son declaraciones que él hizo el otro día allí. Y él dijo que del pozo, que estaba en un pozo y que tuvo que recurrir a la psiquiatría y tuvo que recurrir a los psicólogos para que le ayudaran a salir de ahí. ¿Por qué no le explicamos, si tú le explicas a un niño, a un chaval, un psicólogo se dedica a esto, bueno, pero si le dices esto y le dices que fue lo que llevó al que marcó el gol del Mundial, los problemas que tuvo y cómo lo ayudó, estoy seguro que la atención que prestan es muy distinta. Pero la psicología también estuvo aquí, no se ve bien, pero esto es el camino de España hasta esa final. Y si se dan cuenta, ¿se ven los resultados de la selección española? ¿Y se acuerdan cuáles fueron? Los resultados de la selección española fueron, aparte del debut con Suiza, fueron 1-0, 0-1, 1-0, semifinales 1-0, final 1-0. Eso es aquí, eso se trabaja aquí. Se trabaja aquí, y aquí hay futbolistas profesionales que lo saben. ¿Por qué? Porque, ¿qué le pasaba tradicionalmente a los equipos españoles? Los equipos españoles, cuando salían a Europa, durante muchos años, eran un desastre, salvo contadas ocasiones. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jugadores de la selección, ¿de dónde venían? Del Barça y del Madrid. Y del Barça y del Madrid, y de la mayoría del Atleti también, ¿qué ocurría en las ligas españolas con el Barça y el Madrid? Y sigue ocurriendo, que golean, que ganan 4-0, que ganan 0-3, que ganan 5-0, y cuando llegaban esas situaciones de tensión, de 0-0 en partidos europeos, tanto de Copa de Europa de entonces, como de Champions, como de la selección española, no sabían jugar en ese momento. Y al final siempre, ¿por qué? Porque estaban acostumbrados a no jugar esos partidos de alta dificultad y de alta igualdad. Vicente del Bosque lo contaba. Contaba cómo, a través de la psicología, se le hablaba a los jugadores de cómo intentar reaccionar cuando llegaban hasta los minutos finales y iban con el 0-0. Pero llegamos a Sudáfrica. Le podía hablar de muchísimas cosas de importancia de diferentes disciplinas científicas dentro de la concentración antes de llegar a la final y antes de empezar el Mundial. Pero quiero hablarles de una, que es de la alimentación, ¿vale? La alimentación, que el otro día me preguntaban los chavales, pero eso es bueno comérselo, eso no es bueno comérselo, y si me tomo esto voy a jugar mejor, voy a jugar peor. Vamos a ver. La importancia de la alimentación en cualquier tipo de deporte no hace falta que venga yo a explicársela. En el fútbol hay determinados parámetros, en el fútbol y en muchos deportes, que se alejan un poquito de la alimentación tradicional. Pero de nada sirve darle a un jugador de fútbol de determinado tipo de alimentación, y en esto trabajo yo, cuando su alimentación base es un desastre. ¿Para qué te quiero suplementar con esto, con lo otro y tal, si no estás comiendo bien? ¿A qué me refiero con estás comiendo bien? Esto saben ustedes lo que es, ¿verdad? ¿Han visto alguna vez alguna pirámide alimentaria? ¿No? Pues les voy a pedir un favor. El favor que les voy a pedir es que cojan las pirámides alimentarias que tengan en su casa, en el frigorífico, en los que les den del colegio, incluso los que les dan en algunas facultades. Sí, ¿vale? Y entonces cojan la pirámide y hagan así y la rompen. Y la tiran, ¿vale? Estas pirámides alimentarias, que se han utilizado durante muchos años, son un desastre. También hay que saber de dónde vienen. Ahora, cuando nosotros decimos ahora, entonces la gente muchas veces me dice, José, y si, joder, pues sí que los científicos no os enteráis. No os enteráis porque ahora decís que lo que hemos estado utilizando siempre es un desastre. ¿Y qué? La ciencia trabaja así. La ciencia trabaja en cosas que dábamos por supuestas hace unos años. La evolución científica demuestra que no eran así y se corrige y no pasa nada. Pero el inicio de las pirámides alimentarias tuvo lugar en Suecia. De ahí nacieron. Y fue en un periodo de crisis. Y fue en un periodo que se necesitaban alimentos baratos, ¿vale? Y alimentos calóricos. Y toda esta base, aquí viene pan, los cereales, aquí aparece algún refresco, o incluso lo típico eso de la copa de vino al día, que siempre es buena, todo eso es mentira. Todo eso, la ciencia ha demostrado que desde los cereales en la base hasta la copita de vino al día, eso no sirve para nada. Cojan esa.
pirámide australiana. La pirámide australiana donde, ¿qué hay en la base? En la base ya han quitado los cereales. Los cereales los han subido. En la base, ¿qué tienen? Tienen verdura, tienen fruta, tienen hortalizas. ¿Qué, por decir alguna cosa, qué bebida ven ahí? Agua. Punto. Ni refresco, ni vino, ni una cerveza fría, nada. Agua. ¿Y qué han metido también en la pirámide australiana? Han metido especias. ¿Y por qué han metido especias? Para darle sabor a los alimentos. Y dices tú, bueno, pero si es que ahora mismo los alimentos tienen sabor, claro. ¿De dónde viene el sabor de los alimentos? Viene de normalmente, del procesamiento y ultraprocesamiento del alimento. Quitamos los alimentos ultraprocesados y le metemos especias porque a nosotros también nos gusta el sabor, que tengan buen sabor. Y esa es la pirámide australiana que tiene todas las demás fuera, incluso las de sociedades famosas españolas que, bueno, te ponen hasta la Coca-Cola como una de las cosas que debes tomar hasta que se sabe que Coca-Cola está metiendo dinero en la sociedad. Eso es la sociedad científica, eso ocurre, ¿vale? Y si no quieren la pirámide de Harvard, cojan esto. La pirámide australiana, cojan el plato de Harvard. Es muy sencillo. El otro día lo explicaba en Zaragoza y decía, pero si la alimentación es muy sencilla, otra cosa es que la haga o no. Es, cojan un plato, la mitad son verdura y fruta y de la otra mitad, un cuarto, cereales integrales, quinoa, integrales. Y ha cambiado ya la ley de los alimentos integrales. Alimentos integrales no es harina normal y refinada que luego le pongo para que parezca integral, ni es el azúcar moreno, eso no es el cereal integral. Y el resto proteína. Proteína de la carne magra, del pescado, de alguna legumbre, etc. Y ya está. Entonces en Zaragoza me decía un tipo, oiga, pero es que esto que dice tampoco es nada nuevo. ¿Ha venido usted de Murcia a decirnos esto? Así me decía. Digo, sí, me han pagado. Digo, digo, ¿usted lo hace? ¿Usted lo hace? ¿Hacemos esto? ¿Eliminando todo lo demás? Dice, yo no. Digo, bueno, pues a lo mejor el de Murcia le está ayudando a que lo haga. Ahora bien, evidentemente, y luego le voy a poner algún dato que lo van a ver, evidentemente, hace falta algo más en un futbolista que eso, ¿vale? Esto es médico de la Federación Española de Fútbol. Y decía el otro día una cosa, y de los médicos de los que se encargan de la alimentación. Y le decía, en la selección nos amoldamos a las experiencias nutricionales de cada jugador. Yo no estoy en la selección, y a veces de eso espero que sea así. Porque tú no te puedes, te debes amoldar. Es decir, si viene un tipo que está jugando en el Madrid, otro que está jugando en la Real Sociedad, otro que está jugando en el Barça, uno que está jugando en el Betis, y cada uno tiene unos hábitos, tú no le puedes cambiar los hábitos nutricionales, los hábitos a los que está acostumbrado en 3 días que va a estar allí. Yo tienes que hacerlo. Ahora, ¿qué ocurre? Alguien, y esto va de cara a los chavales, me decía el otro día, oye José, ¿y eso que dices tú mucho de los dietistas nutricionistas? ¿Esos quiénes son? Miren, esta imagen, la foto para mí es una alegría. Cuando ustedes, de nutrición, ¿quién es el especialista? De nutrición. Cuando ustedes quieren ir a alguien que les diga que de alimentación, porque la palabra dieta hay que empezar a quitarla, ¿qué alimentación es la que hay que tomar? ¿Quién? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Al endocrino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque normalmente hemos ido al endocrino, ¿sí o no? No. Estoy diciendo que el endocrino forma parte de un equipo multidisciplinar, pero aquí, oye, pues a los chavales a lo mejor les interesa ser dietista, nutricionista de algún equipo de fútbol. Ah, y eso es imposible. No, este señor que hay aquí, este señor se llama Juanjo Morillas. Este señor fue alumno mío en la diplomatura de Nutrición Humana y Dietética. Este señor ahora mismo es el nutricionista de un equipo que se ha tomado muy en serio la ciencia, que es el Mónaco. Y el Mónaco ha participado en la Champions y ha llegado muy lejos en la Champions. Y tienen, este es el equipo de salud, donde hay gente muy especialista en cada uno de los campos. Y este señor es dietista nutricionista, porque esos son realmente a los que hay que ir cuando hay un tema de alimentación. El endocrino se encarga de una cosa, el enfermero se trata de otra y el dietista nutricionista de esto. Y hay que incorporarlo en el deporte. Entonces, si tú le dices a un chaval, oye, lo que hablamos desde el principio, ¿a ti te gustaría dedicarte a la alimentación ya que me estás preguntando? Sí. ¿Y tú sabes que hay en equipos de fútbol? A Lorenzo, a Guillermo, que están siempre, a Mario, a Pablo. ¿Y tú sabes que hay una profesión que se dedica a eso?
Ah, sí, y sí, y se dedica en tu pasión, que es el fútbol. Pues ya empiezan a abrir la mente. Nunca había hablado de esto. Pero claro, los dietistas nutricionistas y la gente que está trabajando ya en equipos profesionales debe estar al día total de los avances. ¿A qué me refiero? ¿Este equipo cuál es? El Leicester inglés. Este ganó hace 2 años, creo que ganó la Premier, la liga inglesa, cuando nadie se lo esperaba, ¿de acuerdo? Y entonces salieron unas declaraciones cuando acabó la temporada del médico. Y decía, el titular era cámaras criogénicas y la remolacha, secretos del Leicester campeón. Y la gente se descojonaba. La remolacha, tal. No, es que este tipo había estudiado. Y resulta que hay artículos científicos que habían salido justo eso, poquito antes, donde decían que si tú sigues una dieta, lo que hablamos antes, de una alimentación correcta, la toma de suplementos de nitrato o la toma de grandes cantidades de remolacha, donde están esos nitratos, ayuda, y eso lo digo yo, eso lo dicen esos artículos, ayudan a determinadas características del juego. Pues cuando acabó la Premier y salieron todas las estadísticas, y aquí no se ve bien, pero se las digo, resulta que en sprint, en explosión, en resistencia, en aquellos parámetros que decían los artículos científicos, donde estaban los nitratos de la remolacha, ¿saben cuál era el equipo donde ganaba en todas? El Leicester inglés. Resulta que tomando remolacha ya... No, tomando una remolacha, llevando una dieta adecuada, haciendo una buena planificación deportiva y sabiendo jugar al fútbol. Pero a veces son todos los jugadores tan igualados que un poquito que tú añadas te va a ganar a uno o ante otro. Pero también hay que demostrar el espíritu crítico. Oye, José, allí, en Campoamor, entro a la farmacia y me encuentro un Nadal de cartón más grande que yo, vendiendo esto. Entonces, la pregunta que hice el otro día al público, todos sabemos aquí que Nadal tiene problemas de las articulaciones, ¿sí o no? Nadal, todos lo queremos, tiene unos valores que a estas alturas no hay que, vamos a ponerlo en duda. Pero si un tipo como Nadal, que tiene la reputación que tiene problemas en las articulaciones, un chaval que hace deporte tiene problemas en las articulaciones, o una persona adulta tiene problemas en las articulaciones, y entra en una farmacia y ve esto, ¿no creen ustedes que sería lógico que lo compraran? Pues hombre, sí. Esto no sirve para nada. Bueno, sí que sirve. Sí que sirve. ¿Por qué? Pero el único ingrediente, el colágeno, ni marino ni no marino, no sirve para nada. No lo digo yo, lo dice la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. ¿Pero qué ocurre? Que para poder ser legal y poner la publicidad, le han metido un ingrediente. ¿Sabes qué ingrediente tienen que es el único que funciona de ese producto? La vitamina C. En un chorro de vitamina C, en un chorro de limón, tiene más vitamina C que en 5 botes de eso. Pues empecemos a utilizar esto para despertar el espíritu crítico en los chavales. A que no se crean las cosas y utilicemos el deporte, como lo estamos utilizando. Esto no me gusta. Esto para encontrar una foto del Madrid con bebidas energéticas tuve que buscar ahí en la web, pero al final apareció. No puede ser que personas del mundo del deporte, que son un espejo donde se miran muchos chavales, publicitan esto. Y busqué uno del Barça. Evidentemente saqué uno que lo hemos largado. Neymar. Esta imagen es deplorable. ¿Qué? Primero, yo estoy totalmente en contra de que Red Bull patrocine eventos deportivos. Totalmente en contra. ¿Se acuerdan ustedes cuando Marlboro patrocinaba la Fórmula 1? A que ya no lo hace. ¿Por qué? Por temas de salud, del tabaco asociado a un deporte. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Y más todavía si una persona que hoy, después de ganarle a Costa Rica, se pone a llorar allí en el campo con 12 cámaras alrededor, se acerca a un chaval con un bote de Red Bull. ¿Y saben por qué esto es una atrocidad? Y es una forma de despertarle a estos niños el espíritu crítico. Por eso. Esta foto me la cedieron las profesoras del Instituto José Planes de Espinardo. Fíjense, una sola bebida de estas puede llegar a tener 75 gramos de azúcar. 75 gramos de azúcar son, para que se hagan una idea, 15 sobres de azúcar. La Organización Mundial de la Salud dice que se puede tomar como mucho de azúcar al día, no que recomiende, sino que se puede tomar 25 gramos.
En un día. En una sola bebida esta, aparte de los 2 o 3 cafés equivalentes, tienes el mismo azúcar de 3. ¿Quién toma de aquí bebidas energéticas? Ahora, coño, a ver quién va a decirlo. ¿Quién toma de aquí bebidas energéticas? ¿Alguien? Elena, tú tomas. ¿Vale? ¿Tú te tomarías, abrirías la boca ahora mismo y te dejarías tomar 15 sobres de azúcar? Claro, alguien de ustedes puede pensar, y yo soy su jefe, es que soy su jefe, y dirá, claro, esto está, han maquinado el tema y han venido a decir que no. No. Claro, 15 sobres de azúcar. Por lo cual, la imagen esa anterior de una persona futbolista, famosa, el ídolo de muchos chavales, acercándose a un chaval para meterle 15 sobres de azúcar, pues no lo veo, ¿eh? No lo veo. Bien, vamos avanzando en el Mundial. Hemos tenido antes la lesión de Iniesta, y fíjense todas las disciplinas científicas que van saliendo, ¿eh? Farmacología, medicina, alimentación, y todas las que van a ir saliendo. Y llegan las eliminatorias. ¿Cuál fue el partido más difícil que tuvimos en el Mundial? ¿Cuál fue? Vamos a ver, vamos a ver. Italia. Italia. Para que sea difícil el partido contra Italia, es necesario haber jugado contra Italia. ¿Vale? El partido más difícil, lo acaba de decir Santiago, fue este. Fue Paraguay. ¿Por qué? Porque cuando... Y ahora vamos a meter otro concepto. Cuando quedaba media hora para acabar el partido, media hora íbamos 0-0. Ahí ni Dios creaba, una oportunidad. Y se sabía, o se intuía, que el primero que marcara ganaba el partido. Y ahí no había forma de acercarse a los paraguayos. Y entonces ocurrió una cosa. Ocurrió que a falta de media hora, penalti contra España. ¿Vale? Un penalti, joder, eso es dificilísimo de parar. En un penalti en fútbol hay una serie de variables que son fijas, una serie de condiciones que son fijas. El balón, la distancia, la anchura de la portería, eso no lo va a cambiar nadie. Pero hay otra serie de condiciones que sí pueden cambiar. La fuerza de golpeo, la dirección, etc. Por lo que pesa el balón, por el diámetro del balón, tú lo tiras, lo que mide la portería, te tira 70 km por hora a 90 centímetros, yo hacía eso el cálculo cada vez que tiraba un penalti, 70 km a 90 centímetros, gol. No hay forma. Ahora, nunca se ajusta a eso. ¿Qué influye? Influye la velocidad, influye la precisión, para pararlo el azar, pero también influye en otras cosas. La estadística. Me preguntaba, chaval, ¿eso de la estadística qué es? ¿A vosotros os gustan las matemáticas? Ruti, ¿te gustan las matemáticas? Sí, le gustan las matemáticas. Mi hija también está metida en el tema. Le gustan las matemáticas. Bien, fíjense esto. Pasó con el penalti. Y miren lo que pasa al final de todo. Y la psicología también lo importante, porque ahora le verán la cara al delantero cuando va a rematar y al entrenador de ellos. Cardozo. Para mí Casillas ha sido el mejor portero de la historia de la selección española. Miren la cara ahora del jugador. Primero el entrenador, allí que se moría, y este que... así no se puede tirar un penalti, macho. Dice, si faltaba a llorar, decir, yo no, lo tira. A falta de media hora. Pero paren, y miren lo que pasa. Este rezando, madre mía, cuando llegue a Paraguay la que me van a liar. Y ahora, eso. ¿Qué ha hecho Casillas ahí? ¿Qué ha hecho Casillas? Tú imagínense, me imaginan a mí viendo un partido de fútbol ahí con la libreta. Casillas hace así y señala a alguien. ¿Y a quién señaló Casillas? Casillas señaló a Reina, al portero suplente. ¿Y por qué al portero suplente? Porque resulta que el portero era Reina. Y Reina era el portero del Liverpool entonces. Y Cardozo, el delantero centro de los paraguayos, jugaba en la Premier inglesa. Y hacía pocos meses había jugado una final contra el Liverpool y le había clavado el gol en un penalti Cardozo a Reina. Y Reina dijo, sí, ya te vengaré yo. Y se estudió dónde lanzaba los penaltis Cardozo. Y fue que le dijo a Casillas, antes de tirar el penalti, le dijo, el balón va a ir ahí. Fue donde me marcó a mí y es donde lo tira siempre. Y por eso... ¿Y eso qué es? Eso se llama estadística, no se llama otra cosa. Se llama estadística. Ahora bien, se llama estadística a lo español, ¿vale? Es, macho, mira, a ver, dime este por dónde lo tira, porque yo, espérate, que este me acuerdo yo, eso es... Ahora ya ha cambiado la cosa, también es verdad que ha cambiado la cosa, porque han pasado 8 años. Y ahora fíjense, esto lo publicaron en una web que les recomiendo, que es Microsiervo, hace una semana, así. Esto es...
Vamos a hablar de óptica. ¿Le mola la óptica? Se utilizan gafas Google Glass. ¿Para qué? Porque lo que pasa es que aquí hay espionaje. Lo que ocurre es que el artículo decía, los grandes jugadores, los que utilizan las gafas en los entrenamientos, que ahora diré cuál es la liga que más la utiliza, hay porcentaje y probabilidad de dónde tiran el balón. ¿De acuerdo? Los lanzadores de penaltis, fulanito, te lo tira a la derecha, arriba, a la izquierda, abajo, donde sea. ¿Qué ocurre? Que por otro lado dices tú, bueno, eso, vale, estadísticas, eso es... No. Pero es que con la Google Glass lo que están demostrando cuando entrenan es dónde mira el delantero que va a chutar el penalti. ¿Dónde está mirando? Y entonces dicen, no, este tipo mira el 70% de las veces a la portería, mira el 10% de las veces a la pelota y en el 5% de los penaltis al portero. ¿Y por qué le digo lo del espionaje? Porque ya ha pasado. Lo que ha pasado es que cuando se han ido técnicos de un equipo a otro equipo, ¿qué es lo que ocurre? Que dicen, ojo, correlación, juntan los datos. Y dice, tal delantero centro tira siempre el penalti arriba a la derecha. Pero que sepáis, que nos lo están diciendo los programas estadísticos de ahora, que eso lo hace cuando mira abajo a la izquierda. Y entonces le dicen al portero, el especialista en penaltis de X equipo es fulanito, si mira arriba a la derecha, tírate abajo a la izquierda. Pero ya no porque lo haya visto en partidos mirando, no, pues sino porque ya hay programas que lo detallan absolutamente todo. Y esto salió esta semana y es bueno verlo. Matemáticas ya hay en todos sitios. Matemáticas hay en las apuestas y ya hay programas, ya veis el boom y la invasión que tenemos de locales de apuestas, no voy a entrar en eso, programas que te llevan a un porcentaje de acierto alto, ¿eh? O sea que tienes que jugar también mucha pasta, pero un porcentaje alto. Las matemáticas te dicen dónde se tiene que colocar el linier para que no caiga en el fuera del juego, ahora entraremos en el VAR, pero las matemáticas también te predicen muchas veces quién va a ganar. Otra cosa es que funcione o no funcione. ¿A qué me refiero? ¿Se acuerdan ustedes de este tipo? ¿De este tipejo? El pulpo ball. El pulpo ball. Empezamos descojonándonos del pulpo ball. Hay un pulpo que dice dónde vamos que vamos a pasar la fase inicial. Pasamos la fase inicial. Bueno. Hay un pulpo que dice que el partido de octavos lo ganamos. Vamos a ganar la Paraguay, que nos va a costar, pero vamos a ganar. Con el pulpo. Llegamos a cuartos. ¿En cuartos contra quién jugamos? No, Alemania fue en semifinales. Pero, Paraguay, porque antes fue los portugueses. Ahora el entrenador ahora se está quejando 8 años después del juego. Bueno, y entonces dice, el pulpo, ostras, el pulpo Paul. El pulpo Paul, ¿qué tal? Y la gente, ¿qué ha dicho el pulpo Paul? ¿Que vamos a pasar o que no vamos a pasar a semifinales? Ha acertado el pulpo Paul. Llegamos a semifinales y nos metemos en la final. Les doy mi palabra que en el despacho del departamento, donde tengo yo el departamento de bioquímica, se decía a las 12 del mediodía qué predecía el pulpo Paul. Paré todo el mundo, y estamos todos mirando al pulpo Paul. Y predijo que ganábamos. Ahora hay otras formas de predecir. Eso se llama probabilidad. Y resulta que en Rusia han sacado un estudio gigantesco de la probabilidad de que gane. ¿Saben ustedes qué ha salido? Pero esto ya es, no es a lo español, no es a lo pulpo, pero aquí lo tenemos. Lo primero, somos los que... ¡Ay, qué bien! Bueno, ¿qué tomaron en cuenta? Se tomó en cuenta para hacer estas predicciones matemáticas todas? Una, posición en el ranking de la FIFA. 2, partidos, resultados de los españoles en los partidos de los otros mundiales. 3, ven contra quién nos toca y los cruces y partidos que se han jugado contra esos equipos. Todo eso ha salido con unos potentes ordenadores que lo han hecho. Al final sale España, prácticamente igual Alemania y un poquito más bajo Brasil. En las apuestas gana Brasil. Bien, ¿saben ustedes quiénes son de los últimos? Si nosotros tenemos 17,8% de probabilidad de ganar el Mundial, con un 0,1% está Rusia y con un 1 y pico está Uruguay. Si pasamos de fase, que todavía hay que verlo, nos vamos a enfrentar o a Rusia o a Uruguay. Como esto sigue así, reventamos esto, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay. Bien. ¿Dónde también están las matemáticas? Mi hija está obsesionada que le regalemos un móvil. No hay móvil que valga. Mi sobrino ni le cuento.
Uno perdió el móvil, bueno, perdió tal, y la que se armó. Bien. Ustedes saben, y digo, ¿y por qué estoy hablando de matemáticas aquí? El GPS. ¿Saben esa imagen lo que representa? ¿Saben lo que ha pasado? Pues esta semana se ha descubierto que la aplicación del móvil de la Liga de Fútbol Profesional que sigue el Mundial, resulta que cuando tú te descargas la aplicación y dices, ¿acepta las condiciones? Yo no sé ustedes, yo acepto, sí, lo que tú ves, y más últimamente que te piden, acepto. Bien, pues aquí, la presentación esta la voy a dejar aquí en el corte por si alguien la quiere meter en la página web y tal. Aquí, ¿qué estás aceptando? Estás aceptando, bueno, yo no sé, déjame un momento. Estás aceptando que si tú estás viendo el partido de fútbol, ellos, desde la Liga de Fútbol Profesional, te activan el micrófono del móvil. ¿Y para qué te activan el micrófono del móvil? Y está la gente aquí echándolo. Tío, hostia, yo no tengo eso. ¿Para qué te lo activan? Porque ellos pueden saber perfectamente, por el GPS y por las matemáticas, la geoposición, etcétera, si estás viendo el fútbol en un bar que no ha pagado la licencia para poder ver los partidos de fútbol. Y esto lo aceptas aquí. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la gente se ha vuelto, cuando se ha enterado, ha dicho, ¿pero a ti qué pasa? Entonces han salido los de la aplicación para decir que no, que eso es que sí, que se acepta el micrófono, pero que las conversaciones no se oyen. Digo, qué detalle. No, porque solamente es una frecuencia, ¿qué tal? Pero al final todo es para saber que no. Vamos a ver. Que me parece bien. Primero, si lo aceptas, lo estás aceptando, y segundo, para pillar a los tramposos. Pero creo que habría otras formas. Pero esto son matemáticas. Estas son puras matemáticas. El siguiente partido, ¿cuál fue? Semifinales, Alemania. Mire, ¿quién es ese señor? Y vamos a hablar de otra disciplina científica. ¿Quién es este señor? Joachim Löw, entrenador de la selección alemana. Bien, ya era en el Mundial de Sudáfrica. En el Mundial de Sudáfrica, aquí los españoles nos partíamos de risa de este señor. ¿Por qué? Porque en el banquillo alemán iban todos con tablet. Mientras que en el español, del Bosque, ante Aragonés, Grande, iban con la libreta, ¿no se acuerdan? Apuntando, tal. Y este señor, la corbata, pero sus papelitos. Iba con esto y nos partíamos de risa. No. Era esto. Este señor lo llaman ahora el rey del Big Data. ¿El Big Data para qué sirve? ¿Saben ustedes cuántos datos se pueden sacar en los 10 primeros minutos de un partido de fútbol? 7 millones de datos. 7 millones de datos, estoy hablando. ¿Para qué sirven esos datos? No le hablo solo de las estadísticas que aparecen luego en la tele de que, bueno, tanto por ciento de posesión, tantos pases, la velocidad del balón. No, son cosas mayores aquí. Había una película que no sé si se llamaba Moneyball, creo que era, de Brad Pitt, que era entrenador de un equipo de béisbol. Era un entrenador de un equipo de béisbol. Y entonces el equipo de béisbol era un desastre. ¿Y qué es lo que pasó? Que empezó a echar mano del Big Data. Y decir, no, yo no voy a fichar nombres, yo voy a fichar los jugadores que, según tengo las estadísticas, mejor me sirvan para la posición que yo quiero. En el fútbol profesional de altura, todavía evidentemente siguen los típicos ojeadores, pero ya no es lo de antes. Esto se ha cambiado por todo esto. Hubo un entrenador en el Real Madrid, digno de admirar, por dos cosas, porque era el primero que implantó todo esto, que era Benítez, y digno de admirar para todos los del Barça, porque aquello era cachondeo. Pero bueno, ¿para qué me sirve a mí? Por ejemplo, ustedes saben aquí lo que es el fuera de juego. Estamos hablando ya del fútbol moderno. Tú coges, y ahora veremos cómo, una serie de parámetros, y tú ves si los jugadores se encuentran formando la línea del fuera de juego o no se la encuentran. Y tú seleccionas cuál es el mejor jugador que va a jugar en ese puesto. ¿Y cómo lo hace? Lo hace analizando por el Big Data ese jugador, los movimientos que hace a lo largo del partido. Porque si tú tiras la línea de 4, nada más que uno se quede un paso atrás, con el fútbol actual estás perdiendo el partido, el trofeo y mucho dinero. Y ahí, ¿qué te analizan? Te analizan la posición del jugador, te analizan posibles lesiones. Miren, en los entrenamientos se les pone esto. Chalecos donde se utiliza la nanotecnología, que ahora le haré una pregunta. Chalecos con una serie de sensores que te dan información incluso para prever lesiones.
porque tú ves el desgaste que tiene cada jugador, los metros que ha corrido, el descanso que ha tenido, los llevan en el chaleco, los llevan en calcetas, los llevan en las botas. ¿En las botas para qué? Porque ya hay equipos que te mide con un nanosensor, que ahora les comentaré una cosa, cómo se agarra la bota al césped. Si el nivel de tracción y el nivel de agarre es mayor o menor. Y mientras lo están viendo en la tablet, y si el nivel de agarre no es el adecuado, tú puedes tener una lesión grave. Y dicen, fulanito que se cambie la bota. Y eso está pasando ya, eso no es ciencia ficción. ¿Qué es? Cuando hablas de nanotecnología, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la nanotecnología? Una de las disciplinas científicas más importantes del momento y con más futuro. ¿Qué es? ¿Tú te comes las uñas? Ya no. ¿Qué me va a decir? Mira, miren su uña. Miren una uña. Cierren el ojo y ábralo, un segundo. Lo que ha crecido su uña es un nanómetro. Un nanómetro es lo que crece una uña en un segundo. Pues esos dispositivos que se están poniendo aquí, en las calcetas, en las botas, son de tamaño entre 1 y 100 nanomolar. Nada. Y esos nanosensores se están utilizando ya para todo el tema de la Big Data y tal. Lo que ocurre es que en los grandes partidos no nos dejan. ¿Esta imagen cuál es? Es ese entrenador de los que nos reíamos, porque iba con el Big Data, porque utilizaba todos esos datos, porque iba con la tablet, porque recogía toda esa información. 4 años más tarde levantó la Copa del Mundo. Entonces, rechazar las nuevas tecnologías. ¿Qué ha pasado ahora? Claro, que los españoles ya hemos pasado de la libreta al Big Data. Estadísticas de España frente a Portugal, en el marca. El que más pasó, el que más corrió, el más rápido, todo eso viene de ahí. Y miren, ¿eso cómo influye? Siempre digo una cosa cuando hablo de diversas disciplinas científicas. Es que en el siglo XXI que estamos, hablar de la ciencia como compartimentos distintos que no tienen relación es absurdo, ¿vale? ¿A qué me refiero? ¿Se acuerdan antes cuando le decía que es ridículo darle a una selección de fútbol o a un equipo de fútbol el mismo menú a todos? Es decir, venga, hoy toca esto. Y se sigue haciendo, ¿eh? Hoy toca esto. Pues mire, lo que me dice el Big Data. En el partido de la selección el otro día contra Portugal, metros que corre De Gea. 2.600 metros, 2.000 y pico metros. Metros que corrió Coque. 11.800 metros. Por pura lógica. Por pura lógica. ¿Ustedes creen que la alimentación del tipo que corre 2.000 metros, 2 kilómetros, al tipo que corre casi 12 kilómetros es la misma? No. ¿Ustedes creen que la alimentación que puede tener un tipo como Jordi Alba con su estatura y con lo que corre en un partido puede ser la misma que pueda tener Diego Costa con su corpulencia y que está fijando ahí a la defensa? No. Y los que hablaba anteriormente, los nutricionistas, los dietistas nutricionistas, cogen estos datos que le ha dado el Big Data y lo aplican a la alimentación. La polémica. Hubo polémica en el Mundial, mucha. ¿Cuál es la jugada más polémica de la historia del fútbol? De la historia de los mundiales y de la historia del fútbol. ¿Cuál es la más polémica? No. ¿Cuál? ¿La mano de quién? No, esa no. Esa es gol. Esa es gol. El penalti de Lucas Vázquez, seguro, ¿lo pitó? ¿Pitó penalti? Entonces era polémica. Los que tenemos ya una edad, ¿cuál es la jugada más polémica de la historia de los mundiales? Mire, la de Mitchell. No sé si se acuerdan de esto. Mundial de Inglaterra, la prórroga. Inglaterra contra Alemania. Pasa esto. Atención al linier. Dice, hostia, no. ¿Qué hago? Toda la presión de todo era en Inglaterra. Todo el público. Y fíjense. Lo voy a poner otra vez porque hay una imagen que se me ha pasado. Fíjense la cara en linier. Es decir, olvídese del VAR y olvídese de películas. Estamos hablando de Inglaterra, la prórroga, acabando. Inglaterra contra Alemania. Y allí miles y miles de ingleses encima del linier.
Claro, ¿qué hubieran hecho ustedes? Vamos, yo doy gol y 2-0, digo, vale por 2. Fíjense. ¿Eso ha entrado? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero miren la cara del Liniers, y ahora lo que le dice al árbitro. Llega y dice, ¿qué? Dice, que sí, que ha sido gol. Que ha sido gol y nos vamos. Ese balón no entró, ¿eh? Pero ganó el Mundial. Ganó el Mundial por eso. Y dice, es gol, dice, claro que es gol. La gente como loca, los alemanes allí desquiciados, los alemanes de qué, pero eso era gol. Bien. Y ocurrió, ahí lo tiene, ahí lo tiene. Ahí lo tiene. ¿Qué relación tiene eso con España y con el Mundial? Muchas, aquí está todo hilado, no se preocupen. Esto es el disparo de Mitchell. ¿Se acuerdan de Mitchell? Me lo merezco. ¿Se acuerdan de Mitchell? Contra Brasil. Y dices tú, vale, pero no me estaba hablando de... ¿Y no íbamos por Alemania? ¿No íbamos con el partido contra Alemania en semifinales del Mundial? Sí, claro. Es que España, que ganó las semifinales con el gol de Puyol a Alemania, jamás tenía que haber jugado contra Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania la tenían que haber eliminado. Porque Alemania jugó en cuartos, bueno, estaba, no sé si me acuerdo, contra Inglaterra. Y Alemania a los 10 minutos iba ganando 2-0. Pero empezaron los ingleses a jugar y marcaron el 2-1. Y Lampard, todavía en la primera parte, tiró desde fuera del área y ocurrió eso. ¿Y qué dijo el árbitro? ¿Qué dijo? Que no había entrado. Los ingleses se pusieron de los nervios y los alemanes le recordaron lo que habían pasado en el año 60 y pico y que para adelante. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ahora tenemos esto, el VAR. Ahora tenemos el VAR donde existe una serie de cámaras, unas normales, unas lentas, unas ultralentas. El VAR funciona de la siguiente forma. Mira qué vídeo más guapo, lo he buscado. Lo estoy viniendo arriba, ¿eh? Mire. Así funciona, 7 cámaras por todo el campo, ¿vale? Con 2 ya me valdría. Estamos viendo, por ejemplo, esos casos de si ha pasado el balón la línea o no ha pasado el balón la línea. Estamos hablando cómo la tecnología y la ciencia está donde la gente no espera que exista. Aquí el portero se mete con el balón dentro. Esto es lo que ve una sola de las cámaras. Una sola de las cámaras. Y le manda una señal al árbitro, que lo tiene ahí. Y le va a decir, el árbitro no tiene que ir a preguntarle al Liniers que si sí, que si no, que dónde estabas colocado, no. Ahí tienen la segunda. Y ya con las dos ya puede hacer una simulación de dónde está el balón. Pero ahora verán lo que ocurre cuando las siete rayos, por decirlo de alguna forma, inciden sobre el balón y te dan realmente lo que ha pasado. ¿Y eso qué ocurre? Pues que después de ocurrir eso, empieza esto. Las imágenes llegan a un oso donde se está viendo, luego el árbitro lo ve, el jugador se cabrea. Lo que no sabe la gente es que la gente se cree que hay esas cámaras que los jueces que lo están viendo están en el campo, arriba en el palco, y no. Estos son los sitios donde se está jugando el Mundial en Rusia, donde están los estadios, y nada más que hay en Moscú, en un centro donde están los 3 tíos que son los que deciden en todos los partidos. ¿Y qué cosas deciden? Deciden si ha pasado el balón o no lo ha pasado, deciden si ha sido penalti o no ha sido penalti, si algo merece tarjeta roja o no merece tarjeta roja, o la identidad de un jugador. La identidad de un jugador es, han visto muchas veces que hay un follón ahí y de momento entra uno, da una colleja y se va. Ahora dice, que te he cazado. ¿Qué pasa? ¿Eso pasó en el Mundial? Esto es la final. Esto ahora mismo ya no se podría hacer. El otro día Costa, en el partido contra Irán, le hicieron una entrevista luego y dijo algo así como, yo es que ya tonterías no puedo hacer. Claro, porque te cazan. Porque ya no es que el árbitro te haya visto o no te ha visto. Y la patada al karateca contra Xabi Alonso, o las 200 patadas que buscando siempre el tobillo Van Bommel le dio a Iniesta en la final, pues no, hubieran durado 2. Porque a la calle, ¿eso está pasando ahora? Sí, está pasando ahora, mire. El primer partido o el segundo partido, el de Francia. Griezmann llega, entra en el área, el árbitro dice que se ha tirado y de momento le pegan un toque y dice, Ch". Que aquí hemos visto con el sistema de cámaras que de tirarse nada, que le ha tocado el pie, penalti y gol y gana Francia. En ese mismo partido pasó esto, lo que había pasado en los anteriores mundiales.
el balón en el segundo gol de Francia y vieron que el balón había entrado. Pero voy más allá. ¿Nosotros nos hemos beneficiado del VAR o no? Yo no sé ustedes, pero yo estuve 2 minutos al borde del infarto el otro día. Gol de Irán, todo esto allí como locos, para decirle algo a los iraníes, nosotros no decimos nada. Y yo ni me había enterado. Mi mujer que estaba allí, ¿qué? ¿No han metido un gol? Digo, sí, pidiendo otra cerveza. Pero, y de momento, ¿esto significa que el jugador el árbitro puede ver cuando le dé la gana la cámara? No. Al árbitro le pegan un toque, ¿eh? Por eso cuando los jugadores le dicen, oye, mira a verlo, hacen así, mira a verlo, tal. No. Tienen que ser que los que están viendo desde las centrales a donde están llegando las imágenes decidan intervenir. ¿Y dónde está, aparte del gol de Irán? Pues yo soy favorable de estas nuevas tecnologías en el fútbol. ¿Qué se ha visto hoy? Ayer, el árbitro español lo que pasa es que te deja en ridículo. El árbitro español llega, uno salta allí, uno le da con la mano y el árbitro hace así y se ríe del delantero, como diciendo, no me vuelvas a decir que eso es penalti porque no ha sido penalti. Se va y de momento, claro, piticlín, dice, que sí que había sido penalti, ¿eh? ¿Cómo? Que sí que ha sido penalti. Y si ve las imágenes, como si penalti, y pita penalti. Y al revés exactamente igual. Penaltis que no se han pitado, lo llaman y le dicen que ha sido penalti, y penalti que se ha pitado, lo llaman y dicen, nene, hoy ha habido uno. Con el Neymar que ha montado ahí un circo, el árbitro ha caído, ha pitado penalti, y cuando lo iba a tirar el tío han llamado y digo, que este se ha reído de ti. ¿Eso es bueno que ocurra esto? Por mí sí. Evita la mentira, evita el desastre, evita Florentino, todas estas cosas. Vamos a ver. Perdonadme, pero se me va. Acuérdense, Florentino se carga el VAR, cosa que ocurre. Seguimos. Estamos ya en el gol. A la jugada del gol. Ahí empezó la jugada del gol. Hemos hablado de un montón de disciplinas científicas, pero yo soy de las bio, ¿vale? Yo soy de bioquímica, biotecnología, etcétera. Ve, aquí empezamos, robamos el balón aquí, en el campo. Ve, los campos de ahora no son como los de antes, por muchas razones. El campo de fútbol, el césped. De nada sirve traerte a los 2 mejores jugadores del mundo para luego ponerle un... Eran tres, pero ahora ya no, son 2. Y luego ponerlo en un así. ¿Por qué? Pues porque el fútbol que llevan no lo van a poder hacer, es ridículo. Pero es que un campo en mal estado hace eso. Un campo en mal estado te lleva las lesiones que te lleva. Y tenemos aquí Javi Martínez en el Valle, rotura de ligamento, toma por saco, por un campo así. Lo que no puede ser es que ya el espectador va pidiendo este color, no esto. Y eso hay que mejorarlo. Por eso, los campos de fútbol de ahora, siempre digo que son verdaderos tratados de botánica, de biología, de biotecnología, donde se seleccionan las mejores semillas para que el césped, con biotecnología, para que el césped agarre, donde los sistemas de regadío son perfectos, donde los biofertilizantes se están utilizando ¿para qué? Se están utilizando para eso. Empezamos a meterle productos químicos, óxido de magnesio. ¿Para qué el óxido de magnesio? Productos químicos. La gente que piensa de la química, química mala, caca, no, de caca nada. Porque añadiéndole esto, estimulas la fotosíntesis. Y cuando estimulas la fotosíntesis, el campo se ve muchísimo más verde. El carbonato cálcico, que tengo yo en el laboratorio, que utilizo para determinadas cosas, para hacer las rayas. El otro día mi sobrino Mario marca un golazo de penalti. Y se van todos los críos, se metieron a la final, y todos los críos dando de penalti, abrazando luego al portero, dentro de una portería de fútbol sala. ¿Bien? ¿Qué es lo que ocurre? El material con el que se hacen las porterías ha cambiado, entre otras cosas por los riesgos que llevaba. Porque eso que hicisteis el otro día, Mario, os cae la portería encima y hace unos años estáis todos liquidados. Y la ciencia desarrolla todo esto. Y sobre todo, en el Mundial de Sudáfrica, esto. ¿Qué es esto del césped híbrido? Que se utilizó en la final de Sudáfrica y en el Mundial de Sudáfrica por primera vez. El césped híbrido es... ¿Qué problemas tiene el césped natural? Los campos de fútbol de toda la vida. El problema que tiene es, uno, que se pierde agarre el césped y enseguida empiezan las calvas esas que se han visto. ¿De acuerdo? 2, las lesiones. ¿Qué es lo que han hecho? Lo que han hecho es, y eso en los laboratorios incidimos mucho en eso, mezclar
95% de césped natural y 5% de césped sintético, porque si solo juegas con césped sintético es un desastre, lesiones, se abrasan muy fácilmente los campos, etc. Mezclas sintético y natural. ¿Qué consigue? Mayor agarre, mayor color verde y sobre todo que el campo se amortigüe, menor número de lesiones. Pues cuando estás explicando en clase, como dice mi hija, science, cuando estás explicando biología, si tú sabes que los chavales están obsesionados por el deporte y les gusta el deporte y le cuentas estas cosas, te las va a recibir muchísimo mejor que si se las cuentas de otra forma. Y estos ejemplos hay que cogerlos. Nosotros somos los bioquímicos. Los bioquímicos somos los únicos que hemos salido de pena en el Mundial. Esto está ocurriendo a nuestros colegas de bioquímica. ¿Por qué? Porque uno de los riesgos que había en Rusia, ¿cuál es? El peligro de ataques terroristas. Y entonces no se permiten entrar durante el Mundial elementos radioactivos. Y los que están trabajando en los laboratorios de las universidades que utilizamos este tipo de elementos, durante el Mundial dure vacaciones porque no les dejan meterlo. El balón. Está habiendo un problema con el balón. El problema con el balón es que ya se ha pinchado 5 o 6 veces el balón, cosa que no es normal. Miren, eso es la historia de los balones de fútbol. Desde el primer Mundial hasta el último. Los más importantes, los que han supuesto en el campo de la ciencia y la tecnología cambios más fuertes. El primero, imagínense cómo era, en Uruguay. Se jugó, tuvieron que cambiarlo a mitad del partido. ¿Por qué? Se deformaba, se empapaba. ¿Y qué le pasaba? ¿Cuál era el gran problema que había con ese balón? Las lesiones. ¿Las lesiones dónde? No, la rodilla no, con el balón. ¿Dónde? No, ¿con qué rematas más? Con la cabeza. Con la cabeza. Las lesiones en la cabeza. ¿Por qué? Porque eran balones, no sé si se ve bien aquí, pero balones de cuero, pero que se cerraban, los juntaban con los hilos esos. ¿Y qué ocurría? Que pero no las costuras que hay en un balón. No, sino que al final para cerrarlo no se prensaba ni se sellaba como ahora. Y entonces eso producía que cuando cabeceaba, pero cortes, heridas, etc. Un balón clave, fíjense en los balones. ¿Dónde ven ahí que hay un cambio en la tendencia? ¿Por qué? ¿Dónde ves tú ahí el cambio? Gente de bien, o escudo del Barça. ¿Dónde ves el cambio? Que no son líneas así. Fijaos cómo era poligonal, pero había muchas más. Pero hay algo que resalta mucho más. El color. Fíjense aquí todos los colores, marrones, amarillos, y de momento aquí, blanco y negro. ¿Y por qué? ¿Por qué blanco y negro en el Mundial de México? ¿Quién? ¿Se ve más quién? ¿Quién lo ve mejor? ¿O quién lo ve más? Ángel. No. Pues la razón de cambiar el color en 70 en el Mundial de México fue que fue el primer Mundial televisado. El primer Mundial televisado. Y entonces para el espectador, verlo con el césped tal, no es lo mismo esto, que se pone. Y esa fue la razón. ¿Y sabe cómo se llama ese? Luego hubo cambios, pero ahora vuelvo al de México. Hubo cambios como cuáles. Pues uno importante fue el de España. ¿Por qué? Porque era un balón que se le había puesto una tecnología en el Mundial del 82 para que cogiera menos agua. ¿Vale? Pero, ¿cómo se llamaba este balón? El del 70 en México se llamaba Telstar. Exactamente igual que el balón que se está jugando ahora. Y ahora les explicaré por qué. Este fue el balón con el que ganamos el Mundial, el Jabulani. Yo creo que era el peor balón de la historia de los Mundiales. Es posible que ganáramos el Mundial por eso. Este era el Jabulani. ¿Qué es lo que pasaba? Que se ha ido buscando durante toda la historia de los mundiales, se ha ido buscando, y por eso se le han ido quitando paneles, cuando decía, este lleva no sé cuántos paneles, 32, 18, tal, se ha ido buscando que fueran totalmente redondos. El balón totalmente redondo. ¿Y qué se han dado cuenta ahora? Que los balones totalmente redondos, la aerodinámica es mucho peor. Y fue lo que pasó con el Jabulani, que empezaba a volarse, parecía el típico balón de playa. ¿Todos que llevan? Pues llevan la cámara de látex, el poliéster y el algodón, los hexágonos estos o pentágonos que ya los tienen prensados, pero para hacer un balón
Un solo balón. Este balón lleva muchísimos años en los mejores laboratorios del mundo estudiando en túneles del viento la esfericidad, la aerodinámica, el coeficiente de Reynolds, donde lo comparan con otros balones, donde ven imágenes de lo que pasaba. Estos no son 22 jugadores en calzoncillos dándole patada un día a un balón. Aquí hay mucha cosa detrás de cada uno de estos inventos. Hay una cosa que no hemos hablado, la carrera espacial. ¿Qué tiene que ver la carrera espacial con esto? Dani, ¿esto qué es? Esto es el primer satélite de comunicaciones que se lanzó al espacio. ¿Y sabían el nombre que tenía? Exactamente el mismo nombre del balón de ahora y del balón de México. Y lo que han hecho es simular esto. Porque cuando alguien me decía, el balón, dice, si tiene, la primera vez que lo vi, digo, ¿pero esto qué es? Con estas láminas negras que estaban como borrosas. No, si todo eso tiene un porqué. Y el borrosas era que lo que están intentando conmemorar es las imágenes digitales. Y el siglo XXI como el siglo de lo digital. Y estos son los píxeles que intentan imitar. Pero resulta que a estos señores, el otro día puso un tuit el ministro, Pedro Duque. ¿Y qué es lo que se veía en el tuit? Se veía esto. Y lo que se veía era, con el balón del Mundial de ahora, en la Estación Espacial Internacional, 2 astronautas jugando al fútbol. Y hostia, ¿esto qué es? Empecé a tirar del hilo, ¿y saben por qué estaban jugando esos 2 astronautas ahí? Porque resulta... ¿Alguien sabe quién son estos señores? No. ¿Estos señores quiénes son? ¿La tripulación de qué? ¿Pero de qué? No. Dani, la tripulación del Challenger. ¿Y el Challenger qué ocurrió con él? Reventó. A los 73 segundos, ¿sí o no? ¿Pero qué es lo que pasó? Que encontraron luego en el mar, encontraron los restos del Challenger. ¿Y saben lo que había dentro de los restos del Challenger? Un balón de fútbol. Que este señor se lo había llevado para recordar todos los días de su vida, todos los días que estaba allí a su hijo. Y el balón se lo encontraron en el mar. ¿Y qué ocurrió? Que la NASA decidió, en muchas exposiciones que ha habido con esos restos, poner siempre el balón. Y como el balón de ahora tiene el nombre de este satélite, han decidido mandarlo a la Estación Espacial Internacional, que es donde se supone que iba a estar el balón de la Challenger. Y por eso le he puesto ese nombre. Pescando muerto, ¿no? Miren, pero del balón de fútbol, lo más novedoso, aparte de la aerodinámica y tal, es que es la primera vez que se mete un chip dentro del balón de fútbol. Y resulta que desde nuestro móvil podemos bajarnos una aplicación. Y una aplicación que se sintoniza con el chip que hay dentro. ¿Qué información útil nos da ese chip? Ninguna. Ninguna, ¿por qué? Pues porque lo que ha hecho la UEFA, mientras que esto progresa, es mete a lo mejor retos. ¿Sabe usted, te metes ahí, sabe usted cuál fue el que ganó el Mundial, no sé qué, no sé cuánto, tal? Pero han querido dar como un salto más. Y se supone que con el tiempo va a dar información sobre la velocidad de golpeo del balón, la dirección que coge, etcétera, etcétera. Gracias a esos 3 señores ganamos el Mundial. Entre otros. Y estamos ya en la carrera por la banda. ¿A alguien le suena esta gente? Joseph Rivers, Otto Bayer, que no es el de la aspirina, John Rex. ¿A alguien le suena a esa gente? Pues sin esa gente ni hubiésemos ganado el Mundial, ni la mayoría de la ropa que ustedes llevan aquí podrían llevarla. ¿A qué me refiero? El primero que cogió el balón fue este señor. Este señor, nos acordamos de él, Puyol. Mírenlo. ¿Qué imagen es la que recordamos de Puyol? Empapado, siempre. ¿Sí o no? La camiseta, mírenla. Ese fue después del gol que le marcó a Alemania en semifinales de cabeza. Empapada. Bien. Cogió el balón y se lo pasó ¿a quién? Y le he dicho antes, fíjense, cuando hemos visto la segunda parte del gol,
como corre la banda. ¿El segundo quién es? ¿A quién le pasó el balón Puyol? A Navas. Y Navas empezó a correr. Y cuando empezó a correr, ¿qué pasó? Don Pedro, sube. No, a correr no te voy a poner. Aunque debería, macho. ¿Qué pasó? Que cogió, empezó a correr y los holandeses hicieron esto. Y lo agarraron. ¿Y qué hizo Navas? Tira para... Bueno, no, tú no. Tírame tú a mí. ¿Qué hizo Navas? Siguió corriendo, hasta que se soltó. Con la camisa de Pedro eso no hubiera sido posible, las rajas. Estos señores de los que le he hablado son los responsables de la evolución de las camisetas de fútbol actualmente. Esa es la primera camiseta con la que jugó la selección española, esa es la última camiseta, la que llevo hoy puesta. ¿Y qué disciplina científica es la que hay detrás de todo eso? ¿Y qué relación tiene con esos tres señores? La más grande de las disciplinas científicas, la química. ¿A qué me refiero? A que esos tres señores fueron los que idearon los tres materiales principales con los que se hacen estas camisetas. Uno de ellos, el poliéster. ¿Con qué se jugaba antes? Con camisetas de algodón. ¿Qué problemas tenían las camisetas de algodón? Y siguen teniendo cuando juegas con ellas. La cantidad de agua que tú retienes. Una camiseta de algodón retiene el 7% de su peso en agua. Una camiseta de poliéster retiene el 0,4% de su peso en agua. ¿Eso tiene incidencia en el rendimiento físico y en el rendimiento futbolístico? Hombre, un partido como el de la final, en la prórroga, el calor que hace allí, después de estar jugando todo el Mundial, pues no es lo mismo ir con una camiseta de estas, que me ha regalado Santiago, el Corte Inglés, que ir con una camiseta absolutamente empapada, el poliéster. El otro señor, el siguiente que aparecía, John Rivers, ¿qué fue lo que hizo? Descubrir el elastano. ¿El elastano cuál es? El elastano es la molécula que permite estirar. Y te permite estirar una camiseta hasta 600 veces lo que sería la elasticidad. 600, y por eso se escapó. Porque si no llegaba a llevar el elastano, ahora les voy a enseñar lo que pasaba. ¿Y cuál es el otro? El otro fue el que descubrió el poliuretano. ¿Para qué se utiliza el poliuretano? Yo me acuerdo cuando mi madre, está ahí, las camisetas, o las que utilizamos en el equipo de la playa, ¿qué es lo que nos hacía? Nos cosía el número de la camiseta. ¿Se acuerdan cuando las camisetas íbamos con el número cosido, se caía, mamá, cósemelo, tal? Ahora, ¿para qué se utiliza eso? Eso se utiliza, el poliuretano es el material de los números, del escudo, se prensa, se sella a alta temperatura y ahí se queda. Y esos tres señores fueron los que vieron que se pudiera jugar con una camiseta en condiciones sin estar totalmente empapada y que Navas pudiese escaparse. Porque si no se utiliza o se utiliza mal, ocurre eso. Y esto pasó en la última Eurocopa. Y esto es un partido de Suiza, donde miren las camisetas. Pero fíjense que son jugadores distintos. El 10, el 18, no sé qué. 8 camisetas se rompieron. Uno puede decir, ah, sí, el detalle, que se rompieron por no utilizar los materiales adecuados. Pues ese pequeño detalle, ¿saben lo que supuso? Supuso una caída brutal en las acciones de Puma al día siguiente, que era la empresa que había hecho eso. O sea que cuidado con no utilizar correctamente los nuevos materiales o querer ahorrar en nuevos materiales, que luego nos pasa lo que nos pasa. Y esta es la clave. El balón llegó al centro del campo y ahí empezó la fiesta. ¿Y a qué me refiero con ahí empezó la fiesta? Me refiero a esto. Gracias a esto estoy convencido de que ganamos el Mundial. ¿Esto qué es? La geometría. Y volvemos a las matemáticas. Fíjense, estos son jugadores del Barça. ¿Ustedes creen que esa disposición de los jugadores del Barça de Guardiola es casual? ¿Ustedes creen que esos triángulos de ahí es casual? No. Pero es más, la prueba es esto. Se parecen mucho, ¿no? Las dos imágenes. Se parecen mucho ese juego de triángulo con ese juego de triángulo. ¿Sí o no? ¿Qué equipo es ese? Ese equipo es el Bayern de Múnich. ¿Cuándo? Cuando lo fichó Guardiola. Exactamente el mismo sistema del juego. Los triángulos. Pues esos triángulos no son causales. No tengo ni idea, yo creo que no, pero no lo sé, y lo dudo, pero lo dudo hasta positivamente, que puede pasar, que Guardiola supiera quién eran, no quién eran estos señores, pero lo que estaba haciendo. Este señor
Estos señores son dos rusos, Voronoi y Delanois. ¿Y qué hicieron estos dos señores? Voronoi es el responsable de los diagramas de Voronoi. Los diagramas de Voronoi, para que se puedan imaginar, es coger. Somos aquí, los que seamos, 100 personas, pues sería dividir este espacio en 100 sectores. En cada uno de los sectores pones una persona, pero con una particularidad. La particularidad de esto en matemáticas pura y dura es que, imagínense, cada una de las personas en cada uno de los sectores, es que la particularidad es que esa persona es la que está más próxima a todos los bordes de su sector. Esta persona está más cerca de este que esta, más cerca de este que esta, igual que esta está más cerca de este que estos tres. ¿Me sigue? Esos son los diagramas de Voronoi. Y dices tú, bueno, ¿y esto para qué sirve? En bioquímica lo utilizamos para las proteínas, dividirlas por sectores para saber cuáles son responsables de activar el centro activo, poder curar una enfermedad, no poder curarla. Pero este es el mapa de Londres. En Londres hubo una epidemia de cólera tremenda. Nadie sabía lo que pasaba. ¿Qué ocurrió? Que dividieron, cuando nadie, y venga muertos y venga muertos, hasta que dividieron la ciudad en diagramas de Voronoi. ¿Y qué es lo que tenía cada uno de esos sectores? Fuentes de agua. Y se encontraron que el brote de la enfermedad venía de una de las fuentes. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo fue muy fácil encontrarla? Porque veían cuál era el número de afectados, el número de muertos que estaban más cerca de esa que de otra. Y fueron directamente y se la cargaron. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el fútbol? Pues miren. Evidentemente los jugadores no se quedan estáticos en su sector de Voronoi, se van moviendo, pero fíjense cómo se mueven también. Y este era exactamente el mismo movimiento que hacían los jugadores del Barça con el famoso tiki-taka, que te servía para atacar y para defender. Fíjense la presión de los jugadores rojos. Los azules no tienen ni idea de matemáticas, esto sí. Y fíjense lo que va a pasar. Este le presiona y se quita el balón de en medio. Y te lo recuperan los rojos. Y fíjense los rojos cómo montan el contraataque, cómo se van abriendo espacios, que ahora les voy a enseñar un vídeo, se van abriendo espacios y va quedándose siempre, fíjense cómo se viene aquí, se va a su zona de Voronoi y marca. ¿Creen que es casualidad y que no tiene nada que ver con eso? Esto es cada uno de los puntos es la alineación del Barça, de Guardiola. Cada uno de estos es su sector de Voronoi. Fíjense, lo que hace poco salió a la luz. Cómo se tenía que colocar cada uno de los jugadores en cada uno del sector de Voronoi. ¿Y quién era el Delanois? El Delanois era el creador de esos puntos en cada uno de los sectores, los triángulos, cómo enlazaba cada punto con otro. De forma que, por ejemplo, en esta jugada, y ahora les voy a decir cuándo se acabó esto. En esta jugada, Messi, por el triángulo, se lo pasa aquí a Xavi. Xavi se lo pasa a Iniesta. Y este es Pedro. Y Pedro, cuando se está ocurriendo todo esto, se desmarca. El jugador de blanco no tiene ni idea de matemáticas y se queda ahí mirando todo lo que está pasando. Se desmarca y el balón entra. Y estamos hablando a cámara rápida, ¿eh? Triángulos por todo el campo. Aquí, 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 aquí. Triángulo aquí, vuelve aquí. Mira. Hace poco le hicieron una revista que se la recomiendo, que se llama Libero, que es una revista de fútbol, pero en plan cultural, chula. Hicieron una entrevista a Xabi Alonso. Y Xabi Alonso, cuando jugaba en el Madrid, y dice, ¿saben cómo acabamos con el tiki-taka? ¿Cómo acabamos después de que nos metieran palizas cada vez que jugábamos? Porque decidió Mourinho, cuando empezaban con los triángulos, tú puedes hacer dos cosas.
Si tiene Pedro ahí el balón, puedo o ir a por él y ser mucho más rápido que él y robarle el balón, opción mala, porque siempre somos... O puedes hacer otra cosa, que es no ir a por él. Y entonces decidieron los jugadores del Madrid, dicen, no, nos vamos a quedar aquí. Y cuando Xavi, Iniesta, Messi me enseñan el balón, no voy, me quedo. Porque resulta que el peor sitio donde se puede colocar, el peor sitio donde te puedes colocar en un triángulo de Delannoy es ese, justo en la arista, porque aquí te vuelven loco. Y cuando decides no moverte y no ir a por el balón, es cuando la cosa funciona. ¿Estoy diciendo que la selección española copió el modelo de Barça? No, lo adaptó. Y lo adaptaron estos dos señores. Primero Luis Aragonés y luego Del Bosque. ¿Y lo adaptaron cómo? Reforzando con jugadores totalmente necesarios, Xabi Alonso, Casillas, Capdevila, etcétera. Y luego haciendo una cosa que no se han atrevido a hacer muchos jugadores. Yo me acuerdo de Luis Aragonés, si tenía que hacer un cambio en el minuto 25, lo hacía. Si tenía que hacer 2 cambios en el 43, los hacía y tomaba decisiones. Y ocurrió lo siguiente. ¿Vosotros os acordáis de Camacho? La fuerza, la furia, todo aquello estaba muy bien. ¿Ganábamos algo? No ganábamos nada. Y empezamos a hablar de matemáticas en la selección. No en el Barça, sino en la selección. Y pasó esto. Sergio Ramos, la pelota por la derecha, Joaquín atrás, con Xavi, el que recibe ahí es Iniesta. ¿Les suena algo este tipo de fútbol? Miren, triángulo. Otra vez. Ahora empiezan los triángulos en la selección. Miren, ese es el juego de España con Luis Aragonés cuando empezó. Miren. Y nos estábamos jugando el ir a la Eurocopa, a la que luego ganamos. Triángulo. Ya verán. Y ahora empiezan a correr. Triángulo, triángulo. Triángulo, triángulo. Otro, triángulo, triángulo. Exactamente el mismo sistema de Delannoy y de Voronoi cogió la selección. Y ahí ganamos. Claro, uno podría decir, bueno, pues entonces ya está, esto es fácil ganar. Matemáticas, química, física, por todos lados. Venga, a estudiar todo. No, porque resulta que hace falta una cosa también. ¿Por qué no le salió? O no le salió, que yo creo que sí le salió, pero ¿por qué no fue tantos éxitos en el Bayern de Múnich Guardiola con el mismo sistema? Porque además hace falta una cosa. Hace falta talento. Talento. Y hace falta buenos jugadores, pero el talento no es esto que me encontré el otro día preparando la conferencia. El espíritu crítico. El talento no es que me hagan un test de ADN, como se venden ahora, y entramos en biotecnología, otra rama científica. No es que me hagan un test de ADN y que a los padres para saber si sus hijos tienen mayores o menores capacidades para jugar al fútbol. Y esto se está vendiendo en España. Y yo te hago un test, te cobro una pasta y te digo si tu hijo va a jugar, va a correr más, va a correr menos, va a driblar mejor, va a driblar menos. No, eso no es así. Les recomiendo que lean este artículo en Hipertextual de Ángela Bernardo, que se llama "Tu hijo es el nuevo Messi cuando el ADN sirve para meterle un gol a tu bolsillo". Es decir, cuidadito con estas cosas, que están ahí y a veces nos dejamos llevar. Hace falta talento, hace falta estar como Iniesta muchísimos años con ese sistema de juego. Por eso cuando llega ahora un jugador nuevo al Barça, dice, joder, es que no hemos gastado no sé cuánto dinero y el tío no se entera. Es que es muy difícil a los 3 meses de llegar empezar a jugar así. Pero es mucho más fácil si vienes jugando años y años y años así. Y hace falta entrenar. Y aquí sabe quiénes son los líderes. Los alemanes. Hace falta un tío en el centro del campo que sea el que distribuye por todos sitios. Pero ese tío se entrena. Y miren esto. La liga alemana. Fíjense cómo se entrena. Un tipo que se pone en el centro. Aquí ven este círculo que hay alrededor.
le sale el balón de una de esos sitios, que él no sabe de cuál va a salir. Se ilumina en verde, en rojo, se ilumina del que sale. Y al segundo se ilumina donde tiene que meter el balón. Y lo tiene que hacer en 2 toques. El primero, ese sería un fallo, porque se le ha salido del círculo. Con el primer toque recibe el balón y te lo quedas aquí. Con el segundo tienes que meterlo en el cuadrado que se te ha encendido. ¿Eso para qué sirve? Para que los resultados de la prueba le llegan al entrenador. Acuérdense del Big Data, de los nanosensores. ¿Y qué decide el jugador? El entrenador decide quién va a jugar aquí, quién va a jugar aquí, y si tú sirves para jugar en el centro del campo o no. O sea que aparte del talento, hay que entrenar todo esto. Y las tecnologías de ahora te hacen que lo entrenes. ¿Saben quiénes son los reyes en esto? Los alemanes. Se entrena solo en la liga alemana. Ese tipo de aparatos que hace, que recibas, toques, se te vaya, eso. Y el balón llegó aquí, al centro del campo. Iniesta, acuérdense que le ha dado de tacón. Miren esa imagen. Iniesta le da de tacón sin saber quién venía detrás, o sabiéndolo, pero sin necesidad de mirar. Miren esa imagen de Andrés Iniesta. Rodeado de 1, 2, 3, 4 y 5 italianos. ¿Y saben cómo salió de ahí? Con un taconazo y hacia atrás. Eso saben cómo se llama, la visión periférica. Y la visión periférica, ¿saben qué se hace? Se entrena. Y los jugadores se ponen una Google Glass. Y empiezan a jugar con la Google Glass para que tienen también un sensor detrás para saber quién está pasando o no. Y luego te lo quitas, cuando ya llevas muchos entrenamientos. Y esa visión periférica la tienes adaptada. Le llega a Fernando Torres. Y centra. ¿Y sabes por qué falló Fernando Torres? Porque puso mal la bota. Estas son las botas con las que se jugaba desde antes hasta ahora. Cómo han cambiado los tacos, el material. Esta es una bota de ahora mismo. 2017 frente a la de 1800. Fíjense, muchísimo más ligeras, el taco adaptado, llevan ya esta parte que se incorpora al pie. ¿Por qué falló Fernando Torres? Porque Fernando Torres hizo, es decir, lo que tenía que hacer lo vamos a ver ahora, pero él centró, y esto quiero que se queden con esto porque ahora va a ser importante, centró con la parte interior del pie derecho recto, sin darle ningún tipo de efecto. Al no darle ningún tipo de efecto, y ahora verán que el balón salió recto. Muy fácil de cortar por el central. Cortó el central, lo que pasa es que el central era más patán todavía. ¿Y a quién le llegó el balón? A Cesc Fàbregas. Cesc Fàbregas se lo pasó a Andrés Iniesta, Andrés Iniesta remató, y un señor de Murcia hizo esto. Y ahora viene la frase. En ese momento, cada uno sabrá lo que pasó. Fran le rompió las costillas. Éxtasis total en toda España. Ya, pero quiero que vean el gol de Iniesta. Va a decir, coño, otra vez, vamos a ver el gol de Iniesta. Sí. Porque esto es el gol de Iniesta. Esto es el gol de Iniesta. ¿Ustedes creen que ese tipo hace eso acaso hecho? Sí. Este es un jugador, el gol, mejor gol del año 2016, marcado por un jugador de Malasia, que tira y dices tú, hostia, ¿y esto cómo es el gol de Iniesta? Sí. Y este es el gol del Mundial, el que han visto es el gol del Mundial, repito, es el gol del Mundial, y este que van a ver ahora también es el gol del Mundial. Apertura de Xavi. No viene a ganar la esquina. Persigue la al centro, Xavi. Sí, 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 no. El balón le cae por el intenta por delante del área. La pelota para de Messi. Odio. La juega en corto. El disparo y Y ahora tendrían que decirme, pero ¿cómo que ese es el gol de Iniesta y el otro es el gol de Iniesta? Estos tres goles, el primero que han visto del jugador malayo que chuta y el balón hace eso, este gol en el campo del Chelsea que dio lugar a la final, y este gol que nos dio el Mundial, es, desde el punto de vista de la ciencia, exactamente el mismo gol. Miren,
De física no hemos hablado, los químicos nos cuesta hablar de física. Pero este señor fue el definitivo para que marcáramos el gol. Este señor se llama Gustav Magnus. Física. De física podríamos poner esta imagen. Voy a hablar por primera vez bien y última de este señor. Esto es un golazo impresionante. El de Cristiano Ronaldo contra la Juve. Pero un golazo porque se te ocurra hacerlo, lo primero, en un partido de Champions. Y segundo, cómo lo ejecutó. ¿Por qué no utilizamos esto para los chavales hablarles de física? Típico problema. Un coche sale de Zaragoza y se cruza con uno que sale de Valencia. ¿Se acuerdan ustedes de esos problemas? ¿Cuál es la velocidad media? ¿Cuántos años llevamos con eso, cojones? El tiro, entonces sube y luego baja. ¿Y por qué no explicas con esto el tiro parabólico? ¿Creéis que le puede atraer más a un chaval si se lo explicas así? ¿Por qué no hablas de cómo el centro de gravedad de Messi, al tenerlo tan bajo, tiene mucho más fácil todos esos regates y todo eso slalom que hace? Y hablas del centro de gravedad, hablas de mecánica, hablas de todo eso. ¿Por qué no utilizas este tiro, el baloncesto, para esto? Para explicar los mismos conceptos físicos. Pues fíjense, les he dicho que era exactamente el mismo gol. Los tres que han visto que parecen tres goles que no tienen nada que ver. Cuando tú coges un balón, y acuérdense de lo que pasó a Fernando Torres, si tú no le das ningún efecto, cuando chutas, si tú no das ningún efecto, ¿cómo sale el balón? El balón sale en línea recta y punto. Pero cuando le das con el interior del pie y le das con un efecto, ¿qué es lo que ocurre? ¿Han visto el gol? El gol. ¿Se acuerdan del gol de Roberto Carlos, cómo cogió la curva? El gol que han visto aquí del malayo, cómo cogió la curva. ¿Esa curva por qué la coge? Por física, por Magnus. Tú tiras al darle efecto, tú tiras al principio y el balón sale totalmente recto. Sale recto, pero de momento hace así y se gira. ¿Por qué? Porque al darle efecto, lo que está pasando es esto. Es que en un lado del balón tú tienes una alta presión. En otro lado del balón tienes una baja presión. ¿Y qué es lo que hace el balón? Al girar así, lo que hace es equilibrar esas presiones. Y entonces aparece la fuerza Magnus que te lleva de la zona de alta presión a la zona de baja presión. Y entonces ese balón que va de momento recto, se le quedan a los porteros la cara que se le queda. Y eso lo estudiaron. Lo estudiaron unos franceses y lo publicaron en una de las mejores revistas del mundo. ¿Y saben lo que publicaron? Publicaron exactamente la trayectoria y la fórmula que sigue el balón cuando lo golpeas así. Y fíjense la sorpresa. La sorpresa fue que en el gol de Roberto Carlos o en el gol del jugador malayo, la trayectoria es una espiral en forma de caracol al final. ¿Qué ocurre? Que lo que nosotros vemos de esa espiral depende de la distancia a la cual estamos de la portería, a la cual se chuta de la portería. El gol del jugador malayo o el gol de Roberto Carlos estaba casi a 40 metros. Y por eso vemos todo. Es esto. En el gol que les he puesto de Iniesta desde el borde del área contra el Chelsea, hace exactamente lo mismo y le da con el mismo efecto. Pero ¿qué ocurre? Que en vez de estar a 35 metros, está en el borde del área a 20 metros. ¿Y tú qué es lo que ves de la trayectoria? No ves la espiral completa, sino que ves cómo se curva. Es lo que ocurre con la falta al borde del área, como la que Arconada se tragó, o como las que vemos casi todos los domingos. Exactamente lo mismo. El que veas toda la trayectoria o no va a depender de la distancia a la cual estés de la portería. ¿Y qué pasó en el gol del Mundial? Exactamente lo mismo. Chuta exactamente igual. ¿Pero qué ocurre? Lo hace al lado del portero. ¿Y tú qué es lo que ves? La recta. Y si yo pongo otra vez el gol, no veréis la curva. No, claro que no, porque estás al lado del portero. Y esto es lo que tú ves en un penalti, al borde del área o a 40 metros. Pero si le das con efecto y dejas el balón seguir, al final ves exactamente lo mismo. Si no le das con efecto, ¿qué ocurre? Que el balón sale recto y se iba a 4 metros fuera de la portería. ¿Por qué no explicamos así la física? O por lo menos, no digo que se cambie lo que se está explicando, pero vamos a intentar meterlo esto. Y no vamos a decir, estos son 22 jugadores, tal. Sé que están pensando esto, y dices, hostia.
unos franceses que han estudiado esto, han sacado la fórmula, la han publicado y encima en una de las mejores revistas del mundo. ¿Y esto para qué sirve? Y muchos dicen, ¿y esto a mí para qué me sirve? Pues eso es uno de los grandes fallos de la ciencia. De la ciencia no, del que mira la ciencia con esos ojos. El preguntarse para qué sirven las cosas. Esto sirve para generar conocimiento. Y ese artículo que se publicó después del Mundial se está utilizando ahora en balística, para entender, y muchas cosas que nosotros hacemos en los laboratorios, que la gente dice, incluso nosotros, madre mía, ¿alguna vez se utilizará esto? No lo sé. Pues a lo mejor no lo sabemos, pero a lo mejor dentro de 30 años sí, o a lo mejor dentro de 50 sí. Y así funciona la ciencia. Por lo cual, preguntarse siempre, ¿pero esto para qué sirve? Error. Tú genera conocimiento, que alguna vez se utilizará. Levantamos la Copa del Mundial. La Copa del Mundial, química pura, oro, malaquita, en la base, porcentaje, locura. Y perdimos los papeles. He acabado, casi. Todavía no. Porque ¿qué hicieron ustedes después? No me lo cuenten. Pero empezaron a aparecer estudios de neurociencia y estudios hormonales de lo que ocurrió después del gol. El estrés de un partido de fútbol aumenta los niveles de testosterona y cortisol. Ya empiezas a explicarte algunas cosas que pasaron. Pero en el último estudio, un estudio que se ha hecho, salió publicado hace una semana, de neurociencia, se vio que la zona del cerebro que se activa, se hizo con tifosis y con hooligan del fútbol, y la zona del cerebro que se activa cuando se marca un gol de este tipo, es la misma que se activa cuando se desata la pasión, la que tengo por el Barça, la que tengo por la ciencia, la que tengo por mi hija, y la ciencia explica perfectamente eso. La neurociencia, los niveles hormonales, la victoria del Mundial desata el baby boom. Claro que sí. Ahí tienen la testosterona. Ahí nos volvimos locos esa noche, empezaron a nacer a los 9 meses niños, la gente, ¡ah, qué locura! No, no, la ciencia te lo explica. Y la neurociencia también te lo explica. La conclusión de la charla. Miren, les he dicho al principio que les he contado la anécdota real de Pablo y de Mario, de los dos niños, incluso con su hermano Martín, que afortunadamente no está aquí porque si no, no me hubiera dejado dar la charla. ¿Qué más quiero del mundo? Y de mi Ruti. Le he contado cuando llegaba alguien que encima tiene mucha relación con la ciencia y le dijo aquello de niños, dejad de jugar con la pelota y dedicaros a estudiar matemáticas, física y química. Y les he dicho que era un error tremendo, y que se puede utilizar el deporte y el fútbol, y se debe utilizar para despertar vocaciones científicas. Esta es la portada, se la vuelvo a poner, de la mejor revista del mundo, hablando de la multidisciplinaridad de la ciencia. Pues les he demostrado en un rato que en una sola jugada de fútbol hemos hablado de biología, hemos hablado de química, nanotecnología, nutrición, física, matemáticas, óptica, big data, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo y Mario, la próxima vez que alguien os diga eso, que dejéis de jugar con la pelota y que os dediquéis a estudiar, decirle que vean el vídeo de la charla y seguir jugando al fútbol. A la misma vez, seguir estudiando. Lo que os dicen vuestros profesores, pero a veces deberíamos cambiar el chip. Hace falta algo más, aparte de todo eso, aparte de la pasión, aparte de la ciencia, hace falta lo que le he dicho, el talento, y hace falta una persona. Mira, esa es la selección que nos hizo ganar el Mundial. Esa es la selección con la que yo trabajo. Esto es el grupo de biotecnología enzimática de la Universidad de Murcia. Y en ese grupo de biotecnología enzimática de la Universidad de Murcia hay alguien del que no hemos hablado y que es fundamental, que es, en este caso, el investigador principal del grupo, el líder, el que nos organiza, mi jefe, Paco García Carmona. ¿Quién es el entrenador de la selección hoy? ¿Quién es? Veníamos del bosque, llegó Lopetegui.
Hace falta un IP, hace falta alguien que dirija, hace falta alguien que ponga en su sitio, hace falta alguien que maneje el laboratorio, alguien que cuadre todas esas disciplinas científicas en su mundo. Ese es el IP, el director. Fernando Hierro es una tapadera. Fernando Hierro no es el entrenador de la selección española. Esta es la seleccionadora. Y esto no es un montaje. La gente, ¿usted cómo ha hecho el montaje? ¿Qué tiempo libre tiene? No, no, no es un montaje. Hoy se lo contaba a David. Aquí tenía Del Bosque, aquí tenía a Lopetegui, y esta es mi hija en el aeropuerto de Orly diciendo, papá, este es el entrenador, poco va a durar, tú tranquilo, poco, ya llegará Florentino, ya llegará. Miren, penúltima diapositiva, o antepenúltima diapositiva. Como decía Ángel el otro día, no siempre ganan los mejores. Es más, de hecho, muchas veces ganan los peores. Pero, ¿qué he intentado con la charla? La charla me he dirigido a mucha gente. Por un lado, me he dirigido a todos aquellos que no les gusta el fútbol. Totalmente respetable. Pero quiero que empiecen a mirar el fútbol con otros ojos. Y piensen que esto es más que 11 tíos dándole patadas a un balón. Y piensen que en el fútbol moderno están todas estas disciplinas científicas. También me he dirigido a los que les guste el fútbol o no les guste el fútbol, tratan con chavales, a entrenadores. Ayer por la tarde me ofrecieron dar la conferencia esta en la Federación Murciana de Fútbol. A entrenadores del fútbol base. Y la voy a dar. Pero porque lo que más me interesa es inculcarle a los chavales que además de socializar y de hacer ejercicio físico, es la mejor forma de motivarlos. No podemos dar la espalda a esto. Los científicos y los maestros no podemos dar la espalda a las pasiones de los chavales. A que vayan con las camisetas de la selección. Dani jugando al baloncesto. Rutia en su gimnasia rítmica. Guillermo. Diana. Si estas son las pasiones de los chavales, igual que las nuestras son un pastel de carne, una procesión, los toros, pues vamos a ver la ciencia que hay ahí. Y eso es la clave de todo lo que le he querido contar. Y acabo con esta foto y con una frase. Hace unos días me llevé una alegría muy grande. Una alegría muy grande. Quizás de las mayores de los últimos años. Fue porque ese niño de ahí, de la camiseta roja, me dijo, Tito, yo quiero ser científico. Digo, ¿ah, sí? ¿Quieres ser científico? Sí. Y tengo ganas de que llegue otra vez esto. La Semana de la Ciencia. La Semana de la Ciencia, que para mí en Murcia es el momento que más vocaciones científicas se despiertan. Y nos vamos siempre, ¿verdad, Mario? Con Ruti y con Pablo cuando se quiere venir. Dice, quiero ser científico. Pero ¿sabéis cómo hay que contestarle a todo esto? Y cuando los gente que nos dedicamos a divulgar la ciencia creeremos que hemos logrado nuestro éxito. Cuando Mario no piense, quiero ser científico y estoy deseando que llegue la Semana de la Ciencia para volver a ver la ciencia. Sino cuando Mario se meta eso en la cabeza. Que todas las semanas del año se celebra la Semana de la Ciencia. Porque sin la ciencia, nada de lo que hacemos cada semana sería posible. Porque todo lo que ustedes están disfrutando hoy, han comido, van a cenar, se han puesto la ropa, han cogido las gafas, el móvil, lo que hemos grabado, todo es gracias a la ciencia. Y cuando consigamos que los niños no esperen a la Semana de la Ciencia como su momento científico, sino que logren ver todo eso, habremos logrado el objetivo. No podemos estar diciendo continuamente que el futuro de la sociedad son los niños y que el futuro debe ser la ciencia y no utilizar las grandes pasiones de los niños para divulgar la ciencia. Muchas gracias a todos por la asistencia y estoy agotado. Marín.